Es irónico que José Emilio Pacheco se arrebuje en su tinta y papel de los flachazos de una cámara, porque si se sustituyera el grafismo fotografía por los de ficción y relato en su poema incluido en Fin de Siglo, este se leería así: cosa terrible es la ficción, pensar que en estos relatos cuadrangulares yace un instante de 1912, rostros que ya no son, aire que ya no existe, porque el tiempo se venga de quienes rompen el orden natural deteniéndolo. Las ficciones se resquebrajan, amarillean, no son la música del pasado, son el estruendo de las ruinas internas que se desploman. No son el verso, sino el crujido de nuestra irremediable cacofonía. En efecto, Pacheco conoce la venganza vuelta en contra de quien congela el orden natural. A su mirada fina de etnógrafo pocos detalles escapan. Barrio y portal quedan quietos en el Veracruz vivo de sus sintaxis. En El principio del placer se narra la llegada de la Ciudad de México del recién nombrado jefe de la zona militar para la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines. El relato es un diario de Jorge, el hijo del general, sobre su iniciación al amor, pero están vivos en este relato el tranvía, que hoy es del recuerdo, pero que en ese entonces era el tranvía Villa del Mar por Bravo. Están vivos los helados y las aguas del Yucatán, está viva la parroquia, que ya cumple más de 200 años hoy, y el fraccionamiento Reforma, hasta donde se van noviando Jorge y Ana Luisa. Fraccionamiento Reforma, que hoy es aledaño al fraccionamiento Virginia, nombrado así en honor de Virginia Revueltas. ¡Chin! Discúlpenme, estoy divagando. Detalles de modos de pensar, detalles de costumbres, detalles. A Ruiz Cortines se le ve como un anciano, a pesar de que apenas vaya a cumplir 60 años. Y las comidas para el comandante, o sea, el padre de Jorge, que serán hechas por un cocinero del Prendes, parecen ir con la sintonía de las palmeras jarochas borrachas, la clave azul de Toña la Negra y la U de Veracruz, con ese estribillo que podía escucharse en la frecuencia. Sonría, por favor, sonría. Y luego la voz de Lagartija que decía: su cita es en Prendes. Mientras en XETF la jarocha tan dan la hora exacta. Jorge se quiere ligar a la mal afamada Ana Luisa y se entrega a los escarceos eróticos en Antón Lizardo con esta. También asiste a las luchas del cine de Asmirón. Aquí, por ejemplo, se encuentra con Bill Montenegro contra el villano, el Verdugo Rojo. Excitado, Jorge, el hijo de la mano derecha del presidente Ruiz Cortines, como ya dije, le avienta un elotazo al Verdugo Rojo para evitar que maten a Montenegro, al ver que el referee no interviene. El público empieza a insultarlo y Durán, que es el escolta de Jorge, tiene que cortar cartucho para aplacarlos, gritándoles: lo que quieran con él, conmigo, hijos de la chingada. El principio del placer termina cuando el joven, o sea Jorge, desilusionado en Villa del Mar, pide una Coca-Cola con nieve en la playa jarocha, y en eso observa a Montenegro y el Verdugo Rojo, los luchadores, borrachos de felicidad, conviviendo animosamente, y, por si fuera poco, de súbito, en la misma playa, se encuentra a Durán, o sea, su guardaespaldas, untándole bronceador a Ana Luisa, el que supuestamente sería o iba a ser el amor de su vida. De modo que ni Ana Luisa lo amó, y los luchadores, enemigos mortales en el ring, son como hermanos en la vida privada, pues estos son los desengaños de un muchacho cuando está apenas empezando su pubertad. Hay ficciones que duran minutos, como la del viajero que llega a la estación en el guardagujas, cuyo pavor se disolvió, para su buena fortuna, al llegar el improbable tren que lo llevaría a T en el cuento del maestro Juan José Arreola. Otras ficciones se gastan en un par de días, cuando, en los días enmascarados,
las aguas insufladas por el Chacmol, que está encerrado en un departamento, suben y suben y suben de nivel hasta llegar al lastimero coleccionista pensado por Carlos Fuentes. Hay ficciones que duran semanas y... ¡Chin! Otra vez, ya estoy divagando, lo siento. Hay ficciones como la de José Emilio Pacheco, que duran un siglo. Es de la que voy a hablar. Es más, esta ficción de José Emilio Pacheco aún no termina. Empezó en noviembre de 1912 y apenas va a concluir este 23 de noviembre del 2012. Me refiero a la ficción del cuento Cuando salí de La Habana, válgame Dios. Quizá los negros de los ingenios azucareros en Cuba hayan tenido la culpa de lo largo y compleja de esta ficción. En Cuando salí de La Habana, válgame Dios, ocurre una insurrección de estos negros en 1912 y el representante de la ferroquina Cunningham escapa asustado para Nueva York, pero para ello debe zarpar primero al puerto de Veracruz. El representante huye a bordo del Churruca. Durante 3 días escucha las canciones de los negros y planea que se quedará en el Hotel Diligencias Jarocho mientras se fuma un Herman Upmann, mientras conoce a la hermosa Isabel y mientras baila con ella sobre las olas. Y ni modo, como la orquesta del barco no tiene mucho repertorio, también baila de nueva cuenta La Paloma, que era la canción preferida de Carlota y Maximiliano. Pasan los días, se escucha el griterío, la gente. Isabel llama llorando a la puerta del camarote del representante. Han naufragado, se han extraviado, solo llevan 3 días de viaje. No es posible, le dice. Tienen la misma edad y juventud de 1912 cuando zarparon de La Habana, pero se enteran. El Churruca de la Compañía Transatlántica Española nunca llegó al puerto de Veracruz. ¿Dónde anduvieron estos 100 años estos personajes? Tomando un lechero en la parroquia, chapoteando cerca de la isla de Sacrificios. ¿Fueron víctimas de un hundimiento trágico? Es que, como dice mi madre, entre bulla y gente, pelotazo. Isabel y el representante llegarán 100 años después. Hay que estar atentos para recibirlos en este malecón. Esperemos su llegada. Será este 23 de noviembre del 2012. A tiempo para los 203 años de la parroquia. Ellos, en el último parlamento de la última página congelada en el rectángulo de José Emilio Pacheco, exclaman: pero cuando bajemos a tierra, ¿qué ocurrirá? ¿Cómo pudo pasarnos lo que nos pasó? ¿Cómo vamos a vivir en un mundo que ya es otro mundo? Never feel